Ahí está. Muy buenos días o tardes ya a todos. En primer lugar quisiera agradecer la invitación de Agrobanco para estar este día aquí. El tema de la inclusión financiera en zonas rurales es muy importante y no ha sido el foco de la discusión de las microfinanzas en América Latina, que se han concentrado mucho más en los modelos y en las estrategias de tipo urbano. Por eso me parece muy relevante este esfuerzo, este evento. Ok, voy a hablar en primer lugar de cuál es la especificidad de las microfinanzas rurales que están dirigidas hacia los pobres rurales. Bueno, hay problemas estructurales y hay problemas de tipo operativo. Los problemas estructurales están relacionados con la dispersión geográfica de los clientes rurales, lo que nos provoca altos costos de operación o altos costos de transacción. Hay una muy baja densidad de la población rural. Por ejemplo, en México tenemos 180,000 localidades con menos de 500 habitantes. Y en estados como Oaxaca tenemos 28 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando la microfinanza urbana, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Valle de Chalco, tiene 18,000 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual hace muy diferente las posibilidades de evolución de una institución. También tenemos, igual que en el Perú, una amplia diversidad de agriculturas y actividades económicas. O sea, hay una gama enorme de evolución de las agriculturas en México, desde el sur muy campesino hasta el norte muy tecnificado, y eso hace que los productos financieros también tengan que ser diferentes. En el sector rural y agrícola, los ingresos son estacionales, por tanto, la duración de los préstamos no puede ser como en la microfinanza urbana, con pagos semanales o quincenales o mensuales. Muchos de los pagos tienen que ser in fine, es decir, al final de la cosecha. Y el ámbito territorial es muy importante. En zonas rurales las economías se mueven por territorios. Y muchas veces las instituciones financieras queremos tener uno o dos productos y masificarlos. Eso no funciona en un enfoque rural donde se tienen que adaptar los servicios financieros al territorio. Otro elemento importante a considerar es que en las regiones rurales hay sectores o gremios, son zonas cafetaleras o productoras de maíz o ganaderas o pescadoras. Aunque haya varias actividades, siempre hay alguna actividad dominante. Y por último, tenemos mercados globalizados en la agricultura, a la cual los pequeños agricultores generalmente no tienen una buena inserción. ¿Qué problemas operativos tenemos? Bueno, altos costos de transacción. Una institución financiera requiere entre 5 a 7 años para lograr sostenibilidad financiera, y alguien tiene que pagar esos costos de operación durante el periodo de rentabilización. Las necesidades no son únicas, hay necesidades de corto, de mediano y de largo plazo, y las demandas son individual y colectiva, porque hay grupos de trabajo, grupos que comercializan en conjunto, y para poder integrar la cadena de valor, pues hay transformación, hay comercialización. Otro elemento que es tal vez el más importante de todos es que la agricultura no puede pagar tasas de interés altas. El promedio de la rentabilidad de la agricultura mundial no rebasa el 10%. Entonces tenemos un problema de tasas de interés, es decir, no puede haber tasas de mercado financiando la pequeña agricultura. Pero la economía rural, que es más amplia que la agricultura, sí puede pagar tasas de mercado. Entonces ahí necesitamos tener estrategias de tasas de interés diferenciadas. Débil inserción al mercado. Y otro elemento muy importante, las zonas rurales no son iguales. Hay zonas que tienen excesos de liquidez y zonas que no hay suficiente captación de ahorro y requieren líneas de crédito. Esto supongo que en el Perú también se da, en México es muy fuerte por la migración. Casi todas las regiones del país tienen
un efecto por la migración internacional y nacional, y eso genera diferentes posibilidades para la captación de ahorros. Muy rápidamente voy a hablar 2 o 3 cosas de mi país antes de pasar a hablar de las experiencias comunitarias. Tenemos 112 millones de hectáreas y 5.5 millones de unidades de producción con 3.7 millones de productores. Eso es, digamos, el reto de la inclusión financiera. En la gráfica hay 3 tipos de productores o de tipos de productores. Los productores que tienen menos de 5 hectáreas, ¿sí?, que son el 67, casi el 70% de los agricultores de México, y que solo poseen el 7% de la superficie productiva. ¿Eso qué quiere decir? Un minifundio de media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas. Y por el otro lado tenemos una concentración de tierras fuertísima. 3.6% de los agricultores concentran el 67% de las tierras cultivables. Significado: desigualdad enorme en el México rural, a pesar de que tuvimos una reforma agraria en 1910. Ahora, este es un elemento muy importante. ¿Quiénes otorgan crédito en México? Nosotros tenemos una banca de desarrollo de 70 años, fuertísima, mundialmente conocida, pero esa banca no está financiando a los pequeños agricultores. En promedio, si vemos áreas de riego, reciben en promedio 21% de esas áreas de riego reciben crédito, pero las zonas de temporal solo un 8%. Pero la encuesta nacional agropecuaria del 2012 mostró que solo 7.6% de los agricultores tienen acceso a crédito, del 3.7 millones de agricultores. Y esta gráfica que les estoy poniendo aquí es una sorpresa nacional, porque resulta que nuestra banca de desarrollo, con mucho dinero, aparece en el lugar 3 de acceso a financiamiento. Como Financiera Rural, ahí está FIRA y Financiera Rural, que atienden a 15 productores de cada 100. ¿Y quién está atendiendo la mayor parte de los agricultores de México? Las cajas populares. Estas cajas, este sistema que se aprobó en el 2001 y que recién está cumpliendo 16 años de operaciones, frente a una banca de desarrollo con 70 años. Es decir, nuestra banca de desarrollo financia a los grandes empresarios agrícolas, incluso a las transnacionales, pero no a los pequeños agricultores. ¿Quién está haciendo posible el acceso al crédito a los pequeños agricultores? Las cajas de ahorro y crédito popular de México. Se llaman cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras comunitarias y sociedades financieras populares. Pero aquí ustedes ven, el segundo lugar lo ocupan las empresas que compran la producción a los agricultores. El tercer lugar, la banca de desarrollo, y sorpresa, los familiares. Los familiares son la cuarta fuente más importante de crédito, y la quinta son los proveedores, son las más importantes. Ahora les voy a hablar, banca de desarrollo, concentración entre grandes productores y zonas más desarrolladas del occidente, occidente y norte del país. Y aquí tenemos, no me quisiera detener mucho, porque nuestra banca de desarrollo es experta en ocultar sus resultados, y entonces ponen requerimientos. Por ejemplo, los pequeños agricultores son aquellos que reciben hasta 3,000 veces salario mínimo anual. Y cuando hacemos el análisis, pues esos son 4 veces el promedio de ingreso rural. En México, el 60% de las familias rurales no tienen ingresos superiores a 48,000 pesos. Pero para nuestra banca de desarrollo,
el ingreso del pequeño agricultor es hasta 240,000. Eso significa que no son pequeños, que son medianos y grandes. Bueno, la mayoría de nuestros productores están entre 26 y 60 años y 21% hablan lengua indígena, 11% no tiene estudios, 63% solo cursó la primaria y 11%, solamente 11% tiene estudios nivel superior y 63% tienen menos de 5 hectáreas. Esto lo que nos lleva es a necesidades de un minifundio. Y entonces, ¿cuál es la estrategia para atender a estos pequeños productores? Como en México, como en América Latina, la mayoría de los pequeños productores son minifundistas, con población campesina, indígena, fuerte dispersión. El crédito no es la única herramienta que pueden tener los productores. Se requiere organización de productores y se requiere la estrategia para llegar al mercado. Si no, aunque demos crédito, no vamos a apoyar el desarrollo de estas regiones rurales. Les quiero poner rápidamente el ejemplo de las instituciones financieras comunitarias, SOFINCOS, que es el segmento más pequeñito de todo el sistema financiero popular de México, que nacieron en el año 2009 y que están integradas como un agroclúster. Son organizaciones pequeñitas trabajando en zonas rurales muy marginadas, pero con un organismo de integración de segundo piso. ¿Qué han logrado estas instituciones del 2012 al 17 en solo 5 años? Tienen 110,000 socios y crecieron a un ritmo del 220%, activos por 498 millones, captación de 345, una cartera de 351 millones, y lo más importante, en esos 5 años han otorgado 2.386 millones de pesos a 223,000 productores. Y todo es ahorro comunitario. No hay todavía un 5 de líneas de crédito externas. Estamos ya en esa fase con la banca de desarrollo para poder ampliar. Pero este tipo de cosas, este grupo solo creció con el ahorro comunitario. Y esto es algo muy importante a decir. Si queremos hacer inclusión financiera, el crédito es importante, pero es el más difícil. Lo más fácil, lo más natural, lo más masivo es el ahorro. Y en la presentación de al rato de México vamos a ver ese impacto. Bueno, esta es la cartera de este grupo. 2.381 millones colocados en café orgánico, en hortalizas, en ganadería y lácteos, biodiversidad y forestal, maíz y granos básicos, plantas medicinales, microempresas, cacahuate, con distintas tecnologías de crédito individual, crédito solidario y crédito grupal. Es decir, un pequeño grupo bien organizado de 13 instituciones financieras comunitarias tienen resultados impresionantes con los más pobres, esos productores pluriactivos que, vean, este es el cuadro de los servicios financieros. Ofrecemos servicios de ahorro, servicios de crédito y otros. En el ahorro a la vista, inversiones, grupos confianza, grupos de ahorro. En crédito rural para vivienda, empresas rurales, para cafetales, renovación y mantenimiento y acopio y comercialización para café. Y otros, pago de remesas, microseguros, seguros agrícolas, medios de pago, y estamos introduciendo las tarjetas de débito. Pero todo eso se hace como grupo, gracias a que tienen un organismo de integración financiera. Pero la base de todo esto, a pesar de que hay marginación, atomización, dispersión y pobreza, son los productos de ahorro.
el ahorro con propósito, ahorro para la vivienda, grupos de confianza, ahorro a la vista. Y la verdad, después de 25 años de trabajo profesional, les puedo decir que el ahorro es la mejor vía porque crea disciplina, crea autoconfianza, autoafirmación y sobre todo liderazgos, y liderazgos femeninos. Otro elemento que me gustaría, antes de terminar, enfatizar es el tema territorial. Muchas instituciones operan masificando carteras con 2 o 3 productos y yendo a muchos lugares. Bueno, el desarrollo rural, cuando se hacen instituciones de productores, es fuertemente territorial. Si solo hiciéramos crédito, este es un ejemplo de un pequeño microbanco en la Sierra Norte de Puebla, que está bancarizando, y estamos trabajando con el programa de seguridad alimentaria de la FAO, ¿sí? El microbanco tiene 79 comunidades y con FAO trabajamos en 25. Ese microbanco tiene 5.361 socios, 73% son mujeres y 26% son hombres, pero ha acumulado un ahorro, a ver dónde está, de 25 millones de pesos, y los socios del programa PESA 9.4 millones de pesos, y el crédito otorgado son 17 millones de pesos. A los beneficiarios del programa PESA 4 millones de pesos. Pero si nosotros solamente trabajáramos crédito, lo que tendríamos colocado en esta microrregión serían 17 millones de pesos. Pero como trabajamos ahorro y el ahorro está constantemente en movimiento, los efectos de dinamización de la economía local son multiplicadores. Y es muy importante insistir en esto, en el enfoque territorial y en la diversidad de productos financieros, porque el crédito es muy importante, pero lo importante es el desarrollo comunitario, el desarrollo de los territorios, y ahí hay varias cadenas de valor y hay microempresas. Aquí está el programa de microempresas con el que estamos trabajando, y como base todos los miembros de un grupo de microempresas o de un microempresario que es atendido, primero tiene que ahorrar. Y eso ha sido un éxito muy fuerte porque neutralizamos las políticas asistencialistas gubernamentales. Bueno, este es un ejemplo de la comercialización de café. Y por último, no hay que olvidar que los agricultores son personas que viven en familia, que viven en comunidad y que tienen muchas restricciones y alta vulnerabilidad, que sus ingresos son inestables, que hay problemas de salud, que necesitan protección contra los shocks, es decir, saber usar el microseguro, que hay eventos en el ciclo de vida que son muy importantes. En México, por ejemplo, el Día de Muertos es una ceremonia importantísima en todas las zonas rurales, y que cuando nosotros damos crédito a veces solo enfocamos la actividad productiva y no la unidad de producción familiar. La unidad de producción familiar como método para otorgar crédito es lo mejor porque podemos ver todos estos vaivenes y a veces no nos pueden pagar o queremos cobrar en el periodo de mayor uso de dinero, como cuando entran los niños a la escuela o en la época del chantolo, que es la fiesta de muertos. Es decir, necesitamos conocer a nuestro cliente y saber pues que no es una maquinita a la que se le pone dinero y ya se hace súper productivo. Conclusiones: el crédito por sí mismo no genera desarrollo. El enfoque territorial en la inclusión financiera dinamiza procesos económicos que benefician a la comunidad rural.
La banca de desarrollo debería fomentar el primer piso con vocación a zonas rurales pobres. Hay sinergias posibles entre la banca de desarrollo y la banca social. Los marcos regulatorios son inadaptados para las finanzas rurales, no me voy a extender eso porque es toda una conferencia. El ahorro ayuda a construir vínculo social y una cultura del esfuerzo. La viabilidad financiera en comunidades rurales es lenta, pero las organizaciones económicas de productores pueden ayudar a que esto sea más rápido si trabajamos en alianza con ellos. La convergencia de acceso al crédito y las inversiones productivas de desarrollo es lo ideal, es decir, hay programas de desarrollo en el campo pero casi nunca convergen con el esfuerzo de crear inclusión financiera y tenemos que lograr que haya más convergencia. En mi experiencia eso no se logra desde el gobierno, sino desde la sociedad civil. Muchas gracias.